Hola, hola, muy buenas noches a todas y a todos. Qué placer saludarles y qué gusto tenerlos de nuevo, un mes más y una sesión más acá en las capacitaciones o el programa de formación continua de tecnólogos de Costa Rica. Mi nombre es Alonso Álvarez, nuevamente les saludo de parte del equipo de coordinación de las capacitaciones, Priscila, Kenneth y Fabio, que hoy por unas cuestiones pues no nos van a acompañar y hoy vamos a tener una charla sumamente importante. Antes de eso, vamos a hacer unos pequeños anuncios, los cuales les vamos a compartir a partir de este momento. Bueno, como parte de las iniciativas que también tenemos a nivel país y a nivel internacional, pues hacerle un par de anuncios bastante interesantes y bastante importantes para que tomemos nota. Recordarles que próximamente se llevará a cabo el cuarto Congreso Internacional de la Red Américas, que se realizará en Panamá, ciudad de Panamá, del 4 al 8 de octubre. Básicamente del 5 al 6 estará como las sesiones y las ponencias más pues importantes en el calendario. Recordar que tenemos bastante participación de Costa Rica y también bastantes pues colegas que se han ido anotando. Es muy importante que recibamos esta alimentación. Por eso les damos la cordial invitación para que puedan participar de la Red Américas. Es una inversión que realmente es bastante corta en sentido a la posibilidad y al gran aprendizaje que ello representa. Posteriormente, durante la charla, acá les vamos a dejar los links para que ustedes puedan ingresar a la plataforma y a la página web de la Red Américas y de esta forma puedan pues tener mayor información al respecto. Asimismo, como parte de una iniciativa del doctor Andrés Cairol, que ya nos ha acompañado en estas sesiones de formación continua, es muy importante que todos demos a conocer que ya existe una revista costarricense de medicina prehospitalaria. Esto llega pues a revolucionar, sin duda alguna, lo que es el conocimiento, la investigación y el entendimiento que podemos llegar a tener en cada una de nuestras labores y funciones como tecnólogos, como enfermeros, como médicos a nivel prehospitalario. Les invitamos adicionalmente también a que la sigan en redes sociales, a que se inscriban. Ya está próxima a salir el primer volumen de la revista con temas sumamente importantes e interesantes, del cual sabemos que va a generar pues un conocimiento bastante amplio para ustedes. Finalmente, y no menos importante, el plato fuerte de hoy, y precisamente les presentamos al colega y tecnólogo Rafael Campos, que es tecnólogo en emergencias médicas de la UCR, diplomado en aeromedicina, graduado en México, una de las prestigiosas marcas o escuelas de capacitación que hay en aeromedicina a nivel latinoamericano, miembro del grupo de instructores de NAEM y actualmente trabaja para Línea Vital de Costa Rica. Rafael Campos o Rafita, como le decimos cariñosamente, los que lo conocemos de hace rato, es un maestro y hoy amablemente nos va a compartir sus grandes conocimientos en algunos conceptos básicos del traslado aéreo. Algunas normas importantes, chicas y chicos, antes de iniciar, recordar siempre guardar el respeto en todo momento hacia los panelistas y hacia los tecnólogos compañeros que tenemos hoy en la sesión, silenciar los micrófonos durante la sesión. Esto es importante porque recordar que las sesiones se están grabando y se están subiendo al canal de YouTube. De esa forma, tecnólogos y tecnólogas que no se pueden conectar pueden pues repasar el conocimiento a posterior. Ingresar las preguntas en la cajita de mensajes, como siempre lo hacemos con el compañero Fabio. Al final de la sesión, cuando ya Rafael termina de exponer, pues vamos a estarle dando lectura y él va a estar haciendo pues las acotaciones del caso. Sin más preámbulo, entonces le cedo la palabra a Rafita para que a partir de este momento nos brinde esa excelente ponencia, sobre la cual ya le agradecemos también de previo. Adelante, Rafa. Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por el tiempo. Recalcarle a Alonso y al equipo de trabajo ahí la importancia de lo que le mencionaba hace unos minutos, de unirnos, de estandarizarnos. Aquí no se trata de saber del que sabe más, del que aporta más, sino de estandarizarnos, de compartir todos un ratito y de lograr pues
la comunión entre el grupo de tecnólogos y la parte prehospitalaria, pues es la que se va a ver beneficiada con eso. Muy bien. Este tema de transporte aeromédico, muy interesante. Cuando yo nosotros hicimos un grupo como de 8 o 9 personas, decidimos llevar esa capacitación. Había eh, una nebulosa ahí acerca del tema, ¿verdad? Sabíamos que se daba a nivel país, a nivel de Centroamérica, a nivel mundial, pero pues era un tema un poco desconocido por nosotros y es un tema muy, muy bonito, muy amplio. Hoy vamos a ver muchos temas al mismo tiempo porque le decía yo a los organizadores, muchachos y muchachas, que este tema se las trae muy interesante. Tiene que uno que conocer un poco de la fisiología que cambia con factores temperatura, vibraciones, ruidos, presiones atmosféricas que cambian y aparte de eso, la anatomía pues de la aeronave. Entonces, quise darles un poquito de cada tema. Espero que sea completamente de su agrado y pues al final, con mucho gusto, estamos ahí al tanto para las preguntas. Muy bien, el transporte aeromédico, como ya todos saben, se creó básicamente para la extracción de pacientes eh, hace muchos años durante los conflictos, guerras, ¿verdad? Para la extracción de pacientes. Inició eh, pues de una forma, diría yo, pues rápida, ¿verdad? De sacar los pacientes y de llevarlos a un centro de atención cercano, acerca de donde estaban los médicos y los diferentes eh, tipos de transporte, ¿verdad? Para los soldados. Entonces, de esa forma nació. Se realiza cada vez más frecuente a nivel del mundo. Ayuda mucho al tiempo, ¿verdad? Y hay pacientes en las que todos sabemos que el tiempo es oro para esos pacientes. Y durante ese tipo de pacientes, pues la mejor forma de trasladar un paciente de ese tipo es la parte aérea. Entonces nos hace enfrentarnos a una realidad, ¿verdad? De mejorar los tiempos de respuesta y nos hace mejorar también como grupo nosotros, como grupo de prehospitalaria, porque pues hay muchos temas que hay que conocer acerca de esto y es súper interesante. La definición, podemos ver, la verdad, se define como una evacuación aeromédica, transporte de heridos. Hay varios tipos. Está el tipo primario, que es cuando usted llega con una aeronave hasta el incidente como tal, eh, que hace un tiempo atrás, pues, se hicieron algunos aterrizajes incluso en carreteras. Hay gente ahí que tiene más experiencia que yo en ese tema y sabe, pues, que Vigilancia Aérea estuvo aterrizando incluso en carreteras, incluso en el Paseo Colón. Entonces, esa atención primaria. Tenemos también la atención secundaria, que es como cuando trasladamos un paciente de un centro médico a otro, que es igual también lo que se da mucho hoy en día, ¿verdad? Ya el paciente viene con su medicación, con sus signos vitales, con sus máquinas de asistencia, monitor, bomba de infusión, respirador automático. Entonces son diferentes tipos de traslado y obviamente pues también a nivel mundial se usan muchos tipos de tripulación. No solo es una tripulación de paramédico y médico, sino que también se usa paramédico, terapista respiratorio, enfermero paramédico, enfermero médico, ¿verdad? Todo eso está regulado por una normativa y es aceptado a nivel de la parte de traslado aéreo. Muy bien. Todos conocemos, casi siempre hemos escuchado mucho el término medevac, que es la parte que utilizamos para una evacuación médica como tal, donde le damos al paciente estabilidad, donde abordamos al paciente, tratamos de corregir, empezamos a utilizar dispositivos de soporte, ¿verdad? Como el ventilador, el monitor, el extractor de flema, los medicamentos. Somos un equipo, ¿verdad?, que se encarga de evacuar un paciente, pero con una atención médica calificada. La otra parte son el tipo de CASEVAC y el de TASEVAC,
que son extracciones de pacientes, más que todo como de una zona de conflicto. Una evacuación un poco más rápida, un poco más básica, ¿verdad? Y también, pues, también tiene algunas normativas. Por ejemplo, el sistema Medevac está cubierto por las insignias de soporte o insignias de soporte y de ayuda, ¿verdad? Al herido, y obviamente, pues, eso lo hace entrar dentro de los convenios de Ginebra. Los términos de CASEVAC y TASEVAC, no así, ¿verdad? Podemos entrar a recoger heridos de una forma básica, incluso se puede hacer en un helicóptero armado. La parte de Medevac normalmente no se debe hacer en un helicóptero armado, debe ir con rotulado, ¿verdad? Para que esté cubierto hasta mundial. Entonces, dicho esto, muchachos, ya entrando un poco más profundo en el tema, lo que yo quisiera compartir con ustedes es básicamente el problema o la duda que surge con nosotros cuando nos dicen que tenemos que ir a recibir una aeronave, que tenemos que ir a recibir un helicóptero, que estamos en la montaña y tenemos que prepararle un lugar donde aterrizar al helicóptero y desconocemos absolutamente lo que es la seguridad que necesita esa aeronave para poder aterrizar como se debe. Hay una cuestión que se lo mencionaba hoy a una compañera. Nosotros en la parte de aeromedicina, en la parte de aerotransporte, estamos sumamente al mando, ¿verdad?, del capitán de la aeronave como tal, porque es quien toma las decisiones con respecto a tiempos de vuelo, salida, llegada, por dónde sí, por dónde no. Incluso podemos llegar a tomar algún acuerdo con respecto a algunas cuestiones como la altura de vuelo y eso, pero normalmente tenemos que adaptarnos a eso, entonces eso nos hace siempre tener un as bajo la manga. Pero ya los paramédicos y la parte hospitalaria somos maestros en siempre tener, o tenemos que ser llamados a ser maestros en siempre tener un plan A, un plan B y hasta un plan C. Entonces, dentro de las prioridades para colaborar desde tierra, una aeronave próxima a aterrizar, vigile el área y no permita curiosos, porque en el momento en que el capitán vea curiosos en la zona donde él piensa aterrizar, probablemente aborte la misión de aterrizar hasta que no vea una zona segura. Me refiero a incluso a curiosos, a animales de gran tamaño que pueden afectar la aeronave y pueden lastimar a la aeronave o incluso herir a personas. Verifique la dirección del viento, esto es súper importante porque los helicópteros, esto es un tema más que todo como helicóptero, muchachos. Más que todos los helicópteros, desde el punto de vista de ayudarle como para que aterrice, él siempre lo va a hacer con la nariz a contraviento, entonces nosotros tenemos que estar en esa posición con estas señales que vemos ahí, que se llaman Marshall, ¿verdad? Esas señales son internacionales, cualquier piloto de helicóptero las va a reconocer. Hay un curso súper interesante de seguridad o HLO, ¿verdad? Que es Helicopter Landing Operation, que nos habla de estas señales, de las indicaciones que va a seguir el capitán. Incluso hay algunos capitanes que dicen a esa zona por X o por Y motivo, corrientes de viento, estructuras de altura cerca del lugar de aterrizaje, el capitán va a pedir un HLO en tierra para que así lo asista con las señales. Y parte de esto es precisamente cuestiones muy básicas, como por ejemplo ver la dirección del viento, estar en la espalda, él sabe que él tiene que aterrizar al frente. Estas señales son súper importantes, que las reconozcamos, que las practiquemos, ¿verdad? Hay un equipo también, obviamente, pues primero está la protección de cada uno de nosotros, con chaleco, con orejeras, ¿verdad? Y anteojos incluso de seguridad, porque va a haber lanzamiento de partículas ahí por los rotores. Y lo otro es muy importante que si ustedes están tratando de crear una zona segura para que el helicóptero aterrice, es súper importante también que coloquen un banderín, si lo tienen, una camiseta o algo para que el viento lo mueva y el capitán pueda definir, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor posición para que el helicóptero aterrice y despegue? Porque eso depende mucho la fuerza de levantamiento, el tonelaje de levantamiento de la aeronave, más que todo con la dirección del viento. Entonces es súper importante porque obviamente pues no vamos a andar una manga de viento ahí, ¿verdad?
que es la partecita esa naranja que vemos en todos los aeropuertos, que eso les dice a ellos incluso la velocidad del viento, pero con que nosotros les digamos cuál es la dirección del viento con algo que pongamos visible, ¿verdad? Ojalá donde estemos nosotros ahí de espaldas al viento, eso le va a ayudar muchísimo al capitán. Muy bien. Rafita, perdón, un Sí, señor. momentito. Es que me reportan acá que se escucha muy bajito. Si puedes subir un poco. Ok, muy bien. Gracias. Excelente. Muy bien. El oficial de seguridad o el oficial de seguridad de aterrizaje de helicópteros o de aeronave, más que todo es como para el helicóptero, ¿verdad? Donde giramos indicaciones ahí en la escena propiamente, como vemos ahí en la imagen. El caballero simplemente se para al frente con el viento en la espalda para que el capitán sepa que esa es la posición donde está pegando el viento. Ahí vemos que está marcado, ¿verdad? Es un helipuerto ya con todas sus condiciones. Eh, entonces, pues ese es más que todo como el desempeño. El HLO de una operación de un helicóptero no se descuida, siempre está pendiente la aeronave, siempre viendo la aeronave, no está haciendo ninguna otra cosa excepto que viendo la aeronave o viendo al piloto, porque va a recibir indicaciones solamente del piloto. Eh, en el otro cuadro podemos ver algo que yo creo que ya sí es importante, ¿verdad? Yo creo que ya todos lo conocemos. Son las áreas donde nosotros podemos acercarnos a una aeronave de ala rotatoria o un helicóptero. La parte verde es la visibilidad del piloto siempre. Cuando nos acerquemos por esa parte, necesitamos ver al piloto. Normalmente podemos acercarnos y podemos hacer una señal simplemente me ves y el piloto le va a hacer solamente que sí, ¿verdad? Entonces, en esa área verde es donde nosotros debemos acercarnos a la aeronave si nos vamos a acercar a la aeronave hasta que recibamos, nos acercamos externamente hasta que el piloto nos levante el dedo. Está bien, porque antes de eso probablemente la turbulencia nos puede afectar. Otra cosa que hay que tener cuidado, muchachos, a la hora de acercarse a un helicóptero son las inclinaciones de los terrenos, porque cuando hay inclinaciones en los terrenos y no es suficientemente llano el terreno, las palas se van a acercar mucho. Las palas de los helicópteros oscilan hacia abajo y hacia arriba, de acuerdo a la maniobrabilidad que tenga, digamos, el piloto. Entonces, es súper importante que siempre entremos en esa área verde con la cabeza o agachados un poco. No podemos por ninguna razón, motivo ni circunstancia llevar algo que se pueda zafar o que pueda volar, como una gorra, un estetos, un torniquete, un chaleco mal puesto, un pañuelo guindando en la bolsa, absolutamente nada de eso, muchachos. Asegurémonos, porfa, que cuando entremos por esa área verde, no llevemos absolutamente nada que pueda salir volando. Lo que salga volando se va a meter por abajo del rotor principal y probablemente la operación sea cancelada. Y muchas veces eso trae obviamente pues vidas de por medio. La parte amarilla es aceptable porque el piloto aún así tiene que moverse. Hay algunos puntos muertos, tiene que moverse para verte, pero es aceptable si usted es un HLO, ¿verdad? O está maniobrando la escena de aterrizaje como tal. Es aceptable, pero siempre tratemos de usar las partecitas en verde para acercarnos a la aeronave hasta que el piloto nos lo diga. Recordemos que entre los dos rotores, muchachos, hay una relación siempre de 3-1. Quiere decir que por cada vuelta que da el rotor principal del helicóptero, el rotor de cola da 3 vueltas. Eso lo hace normalmente invisible o lo hace imperceptible a la vista. Entonces, por esa razón es que nunca a un helicóptero nos acercamos por la cola. Solamente los que tienen la entrada de pacientes por la parte de la cola, pero obviamente pues eso requiere un HLO y requiere un equipo ya de trabajo donde usted pueda definir cuál es el área de ingreso, ¿verdad? Y va a ser definido casi siempre por el HLO. Entonces, dicho esto, muchachos, lo primero, como les dije antes, es la seguridad. Esto es la primera parte, esto es lo principal. Siempre que nos acerquemos, nos acercamos por esa área verde hasta que el piloto, si el piloto nos indica lo contrario, pues nos retiramos porque quiere decir que o hay exceso de revoluciones en ese momento por alguna maniobrabilidad que él va a hacer, ¿verdad? O no es el momento para acercarnos. Entonces nos quedamos parados viendo al piloto
Y normalmente lo que hacemos es que hacemos una fila, solamente una fila, no todos al frente para evitar proyecciones de partículas, y nos quedamos con la mano levantada, cerrada, hasta que el piloto nos haga llamados, entonces ya nos podemos acercar. Cuando ustedes estén cerca de una aeronave va a ser casi imposible poder comunicarnos, entonces tenemos que aprender ese tipo de señitas y las otras de Marshall, para las básicas por lo menos, porque hay muchas, para tratar de desenvolver mejor una operación, ¿verdad? Y pues que todo salga de la mejor manera. Muy bien, en el caso, muchachos, que nosotros tengamos que crear un helipunto para que el helicóptero aterrice, lo que se tenga que limpiar, el espacio que tiene que tener esa área es dependiendo del tamaño del helicóptero. Entonces, normalmente eso va a ser asignado con mucha información de logística por parte de pilotos en tierra, pilotos que usted tenga ahí como referentes o el mismo piloto de la aeronave, porque tiene una relación al tamaño de las aspas, el tamaño que lo ocupa para aterrizar. Para traerles un ejemplo acá, el de Aerodiva el Grande ocupa un aproximado de unos 30 metros, entre 30 y 35 metros, un círculo de esa magnitud, como para poder aterrizar. Los objetos que ustedes, lo que ustedes ven ahí a la par de la filmina o el dibujo, eso quiere decir que por cada 10 metros que ese objeto mida, tiene que estar alejado de ese círculo 20 metros de ese objeto para que así el helicóptero pueda aterrizar de buena forma. Normalmente ellos buscan la forma o la ruta más rápida o más sin este tipo de obstáculos, más limpia para poder aterrizar y para poder salir. Los helicópteros perfectamente pueden aterrizar en vertical y pueden salir en vertical, claro, pero es una maniobra muy, muy complicada, y cuando hay un HLO y hay una operación de por medio, lo mejor es pues también cuidar obviamente las revoluciones y el levantamiento de la aeronave como tal. El aterrizaje y el despegue en vertical completo, sí, claro, se puede hacer, por supuesto, la aeronave está hecha para eso, pero hay que llevarla a límites. Entonces, evitamos eso, tratamos en la medida de lo posible manejar esas medidas, que el capitán nos diga esas medidas, y pues también tener en cuenta los objetos que son, por dónde más o menos va a entrar. Recuerden la dirección del viento, la posición y todo lo demás. Muy bien. Como les decía anteriormente, la fisiología de vuelo, muchachos, nos habla de los cambios, la especialidad de medicina de la aeronáutica, que se relaciona con el estudio de los problemas a los que se ve expuesto el cuerpo humano en actividad aérea. El cuerpo humano tiene cavidades, están llenas de aire, están llenas de líquido, ¿verdad? O normalmente o anatómicamente son así, o tienen una creación de un espacio eh, creado por un trauma, por un sangrado. Esa bolsa o ese sangrado que exista, o esa acumulación de sangre que exista, probablemente cuando la expongamos a cambios de presión atmosférica, va a aumentar su tamaño por cuestiones de las leyes de la fisiología de vuelo. Entonces, tenemos que suponer que todo después, eso normalmente sucede, muchachos, después de los 10.000 pies. Antes de eso, uno no espera encontrarse muchos cambios, pero tenemos que estar preparados para. Todos estos cambios que ustedes van a encontrar nos hace pensar y nos hace repasar, ¿verdad? Que lo que usted, si usted le puso 10 cc al tubo endotraqueal a nivel del mar, cuando ese avión suba a más de 10.000 pies, ya no van a ser 10 cc de aire en ese globo, ¿verdad? En ese balón, sino que va a ser más. Entonces, eso nos lleva a cambiar normalmente, como viene ahí más adelante en la presentación, a suponer que, y hacerlo, ¿verdad? A cambiar el aire por líquido para que esto no suceda, no se expanda, ¿verdad? Pero también nos lleva a tener otro tipo de cuidados. Pero sí es importantísimo saber que si nosotros conocemos cuál es la fisiología del cuerpo o del ser humano o de los órganos como tal, tenemos que cambios de presión atmosférica a cambios de temperatura, porque por cada 1.000 pies se pierde un grado de temperatura, a vibraciones continuas en las aeronaves, en algunas más que otras, ¿verdad?
a cambios en el estado incluso del paciente. Si el paciente está despierto, podemos esperar perfectamente, podemos esperar taquicardia, hipertensión, todo ese tipo de cosas, porque obviamente pues puede haber un tipo de temor o miedo, pero tenemos que estar preparados para todos esos cambios que la parte aérea nos puede traer en la parte que ya conocemos perfectamente a nivel terrestre. Las leyes de la fisiopatología o de la fisiología de vuelo, perdón, son muy extensas, muchachos. Requieren ver ejemplos, requieren ver algunos videos para poder comprenderlos porque algunas veces pues son complicados por sí solos. Entonces, a mí me gustaría mucho que ustedes por sí solos repasen, traten de buscar material acerca de esto que vamos a hablar hoy, acerca de las leyes, eh, porque sí o sí nos van a afectar, ¿verdad? Nos va a afectar el cuerpo porque tiene cavidades con aire, nos va a afectar los aparatos porque usamos cilindros de aire cargados con un gas y ese gas se expone a cambios de temperatura y esos cambios de temperatura hacen que la presión del gas suba, se expone a vibraciones, se expone a cambios de presión y esos cambios de presión nos hace que la cantidad del gas sea más o sea menos, o sea más disuelto o menos disuelto. Y eso más que todo es lo que es muy importante rescatar desde acá. Lo de las leyes, ¿verdad? Como les dije, son cambios que surgen en los gases. Hay que tener mucho cuidado con respecto a los aparatos, eh, las cavidades del cuerpo, como ya les dije. Hay aparatos, por ejemplo, el Autoven trabaja con presiones dadas por el tanque de oxígeno, ¿verdad? Él trabaja con presiones, entonces no es un aparato que nos funcione muy bien a nivel de aeromedicina. Nos sirve mejor la parte eh, electrónicamente controlado. Y pues también la parte de pensar un poquito más allá de que el oxígeno nos vaya a rendir un poco más. Entonces, las leyes se las dejo ahí como información ahí adicional. Repásenlas, busquen videos, muchachos, entiendan con dibujitos, ¿verdad? Porque es complicadillo. Hay muchas más. Aquí les puse un poquito de las que más se ven, de las que más se usan y de las que más nos pueden, digamos, traer algún dolorcillo de cabeza con algún aparato o algún cambio en el cuerpo o a nivel de órganos. Muy bien. Como ya lo vimos, ¿verdad? Y tenemos cambios en las presiones atmosféricas allá arriba, esto nos hace cambiar la presión interna y la presión externa y hay algunos medios que se encargan de estandarizar estas dos presiones o tratar de equilibrarlas. Y es ahí donde vienen los barotraumas, que también tenemos que estar muy preparados, porque, por ejemplo, una calza dental, la cual tiene una burbuja eh, muy pequeña, quedó con una burbuja de aire. Esa burbuja de aire se va a hacer más grande después de los 10.000 pies y va a ser un dolor incontrolable. Esa misma burbuja podría existir a nivel de perfectamente un atrapamiento por parte del oído, ¿verdad? Un taco de cerumen tiene una cantidad de aire atrapada entre el taco y el tímpano. Después de los 10.000 pies, alguien va a ceder, o el tímpano, o la membrana timpánica, ¿verdad? O el taco. La parte sinusal es una cavidad también que nos puede afectar muchísimo, la parte respiratoria, la parte incluso neurológica, ¿verdad? El paciente como tal. Y la parte, pues, ocular también. Son cavidades muy pequeñas, pero después de los 10.000 pies podríamos tener una extensión ahí importante. Nos va a causar una alteración en la atención del paciente súper importante y entonces sí va a ser literalmente un dolor de muela tratar a un paciente sin conocer por qué está pasando eso ahí arriba. Entonces tenemos que saber, muchachos, que eh, el equilibrio entre esas dos presiones internas y externas tiene que darse de alguna forma y después de los 10.000 pies van a haber cambios y tenemos que estar preparados para ellos. Perfectamente podemos tener una ruptura timpánica, una fractura de una pieza dental, lo cual va a ser muy doloroso y el paciente se va a tornar muy ansioso por dolor, ¿verdad? Y tenemos que saber que eso es posible y puede llegar a pasar el día de mañana. De igual forma, pues pueden haber traumas a nivel pulmonar, por supuesto,
Pueden haber traumas a nivel neurológico, en el caso de sangrados, ¿verdad? Hay pacientes los cuales definitivamente hay que buscar una condición médica o una relación médica con la nota de la hoja de vuelo para ver si el paciente es o no candidato para volar. Cuestiones que debemos cambiar nosotros como técnicos en emergencias médicas. Estamos acostumbrados siempre a estar en tierra, ¿verdad? Y como les mencionaba ahora a los muchachos antes de iniciar, todo esto es un mundo, es genial. Es muy bonito conocer todo este tema de la aeromedicina, pero normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a estar en tierra, a hacer traslados. Algunas veces nos dicen, nos agarran de la ambulancia, nos ponen en la aeronave y nos mandan, y no nos dicen que el paciente va a empezar a pegar gritos por un dolor de muela camino y no sabemos por qué eso, qué pasó con esa altitud, no sabemos cuánto llevábamos, no sabemos por dónde íbamos, un montón de cosas que pues hay que estar repasando. Dentro de lo que yo quisiera aportarles, lo poquito, ¿verdad? Humildemente, dentro de estos minutos que me dieron ellos, hay un término que se llama cabina estéril, tanto en ala rotatoria como en ala fija. El piloto necesita una cabina estéril, se refiere a cero comunicaciones, cero conversaciones, excepto de que sea una emergencia, durante algunos tiempos de vuelo que son críticos, que normalmente obedecen al aterrizaje y al despegue. Entonces, durante ese lapso, durante el despegue y durante el aterrizaje, el piloto necesita coordinar muchas cosas. Entonces, si nosotros vamos a ir pasando información, tenemos que tratar de que esa información en el tiempo de cabina estéril sea específicamente porque se necesite o porque sea una emergencia. De lo contrario, es conocimiento de nosotros saber que estamos en tiempo de cabina estéril y que no debemos utilizar los headsets o interrumpir al piloto porque hay mucha coordinación, hay mucho ahí. Está viendo altitud, está viendo velocidad, está viendo viento de cola, está viendo la posición de la aeronave, está revisando los diferentes instrumentos de la aeronave, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos de despegue y aterrizaje, cabina estéril, muchachos, nos esperamos a que la aeronave llegue a su altura, la cual ya se debió haber estado programada, y entonces ahora sí, vamos a conversar con el piloto acerca de la hora de llegada, qué vamos a hacer, qué vamos a ir a atender, y es súper importante esa comunicación con el piloto. A mí en lo personal me gusta mucho hacerlo, y trato de siempre buscar ese tipo de información con ellos y darle información yo también del paciente para que ellos sepan. Conocer que todas las cavidades del cuerpo humano u órganos, la presión interna va a aumentar, como se los decía anteriormente, tenemos que saber de que eso va a variar y los dispositivos que pongamos también pueden variar. Eh, como dicen, los dispositivos que usen aire necesitan ser cambiados o por solución salina, ¿verdad? Si no tenemos agua o por agua estéril o una ampollita de agua, siempre andamos. Por esa misma razón, eh, en esta parte, lo más importante del aerotransporte, muchachos, es ese enunciado. Si usted va a trabajar un paciente aerotransportado, lo más importante de todo esto, muchachos, es que usted aplique su plan A, B y C antes de volar. Aunque parezca un poco irónico esto, ¿verdad? El espacio que existe en las aeronaves normalmente no es mucho como para poder desempeñar una función o algunas funciones, por ejemplo, manejo vía aérea, colocar una vía, purgar un suero, súmele a eso las vibraciones, los movimientos, eh, ¿verdad? Todas esas cosas nos hace. Entonces, cuando nosotros vamos por un paciente, nosotros debemos recoger información de ese paciente y tratar ese paciente. Siempre piensen en que ustedes arriba, si ustedes le pasó por la mente, puede potensarse, puede asustarse, me puede hacer una crisis nerviosa allá arriba por vuelo, pongan un sellito, muchachos, un sellito con una buena vía, ¿verdad? Si lo ven un poco inestable el paciente, igual traten de irle poniendo oxígeno, colóquenlo de una vez, pónganle en la nasocánula y vamos manejando la oximetría de acuerdo a altura, porque vamos a ver que eso cambia también. Entonces, lo que me gustaría mucho dejarles en claro es, traten siempre, muchachos, de que durante el vuelo tengan que hacer lo estrictamente necesario. Si usted tuvo que poner una vía durante el vuelo, quiere decir que usted no planificó bien qué tenía el paciente y qué
complicaciones podía tener. Entonces, lo más importante de todo esto, muchachos, les repito, es, por favor, traten siempre del paciente en tierra, póngale en todo lo que ustedes crean que necesite, póngale en el EKG, pégale en los electrodos, póngale en una nasocánula, póngale en una vía, protejan al paciente de la hipotermia, póngale en una almohadita, póngale en los cinturones, por favor, usen ustedes los cinturones, aseguren el equipo, ¿verdad? Cuando vamos a tener turbulencia, el equipo pesado tiene que ir inmovilizado por cinturones, ¿verdad? Y nosotros tenemos muchos equipos que son armas con las turbulencias grandes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Pero más que todo, muchachos, traten siempre de resolver, piensen más allá. ¿Qué me puede hacer este paciente? Si es pueden ir ustedes a traer una crisis de ansiedad, una crisis nerviosa, no se pudo manejar en la cena, necesitan traerlo, pónganle en una vía, por favor, manéjenla con un sellito, vengan pensando en qué van a ocupar, qué medicamento podrían ocupar, ténganlo afuera, porque cargar un medicamento ahí arriba, muchachos, hay que ir pensando en plan A, en plan B, en plan C, me va a funcionar, no me va a funcionar. El suerito, ¿dónde lo pongo? En los aviones no se puede poner absolutamente nada que cambie la estructura de la aeronave como tal. Ahora lo vamos a ver en una filmina posterior. Eh, entonces tenemos que ir pensando algunos detallitos, algunos tips que uno va ahí pulseándolo ahí con el tiempo, ¿verdad? Como decimos, por lo menos yo normalmente ando una pincita de esas de cirugía, con eso yo me agarro de tela, me agarro de las cortinas, ahí pongo el suerito, también tengo una ventosa, entonces la ventosa la pongo en la ventana para el suero, para lo que necesite guindar ahí, yo sé que pues arriba necesito un poquito de presión también, puedo ponerle el manguito de la presión al suero, por supuesto, manejar siempre, vigilar los signos vitales, si en tierra es necesario vigilarlos con un paciente inestable, arriba mucho más porque no hay a quien pedirle ayuda, muchachos, y como les dije antes, algunas veces usted le dicen al piloto, necesito aterrizar ya, y el piloto le dice, ok, en 30 minutos aterrizo. No va a aterrizar antes, depende de la aeronave que ustedes tengan y de la condición del tiempo, ¿verdad? Cuando el piloto ve que hay una exposición de algo, les va a decir, tiene 25 minutos para solucionar esa condición inestable del paciente, ¿verdad? O al menos mejorarla, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes hagan lo que tengan que hacer rápido, corto y conciso en tierra, suban al paciente de la mejor manera y una vez que esté ahí, se mantenga monitorizado, ¿verdad? Con todas las de la ley, muchachos, pero ya con todo ya hecho. ¿Está bien? Y si les pasa que pues algo les faltó, traten siempre de tener algunos tipsitos que vamos a ver más adelante para que ustedes puedan solucionar los problemas que se le pueden presentar ahí en el transcurso del vuelo. Como bien lo decía, el hacer algo, el cambiar las cosas, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar el chaleco este de las bolsitas, ¿verdad? El verde, el naranja, el azul, de la marca que sea, pero que tenga bolsitas como para que ustedes puedan poner cosas, porque acá arriba es donde uno puede usar cosas. En el pantalón algunas veces es sumamente incómodo o imposible inclusive. Entonces los chalecos nos sirven bastante. Me gusta mucho también la parte del kimono con bolsitas a los lados, ahí donde uno pueda tener una nasocánula, un lapicero, un catéter, una aguja, una bolsita para vómito, porque todo eso va a pasar. Pero ya ir pensando nosotros en qué vamos a ocupar y andarlo en nuestro chaleco. Vamos a ocupar un pito por ahí, un foquito, un foco de cabeza. No saben cómo ayuda un foquito de cabeza. Eh, Aquí tal vez hacerles hincapié en que las luces dentro de la aeronave solo se usan con la debida autorización del capitán, no se usan luces de dentro de la aeronave, ni flash de fotos, ni focos, absolutamente nada de eso. Yo lo que hago es que uso un foquito que tiene una luz roja, entonces esa es la luz roja que uso, porque es muy castigado a nivel de capitán, porque lo puede dejar inclusive ciego por un momento y eso es inaceptable. Muy bien. Dentro de lo que nosotros hacemos, muchachos, como les decía, lo de la fluidoterapia, hay ciertos tips, ¿verdad? Utilizamos envases de plástico aplicando presión desde el exterior, ya sea con bombas de infusión, que es la mejor forma de hacerlo, muchachos. Hay bombas de infusión muy pequeñitas, muy fáciles de usar, no requieren que la elevación de la bolsa
sea mucha, sino más bien nada más un poco por encima donde está la bomba de infusión y listo, ella nos va a dar presión ahí, entonces nos va a dar flujo. Y lo otro es que cuando usamos envases que son duros, ¿verdad? Como los envasitos de vidrio y todo ese tipo de cosas, las presiones atmosféricas que cambian nos van a hacer que tengamos que usar la famosa agujita o la forma de ingresarle presión desde afuera adentro a ese envase, porque si no, no nos va a dar, no nos va a funcionar lo que es la vía. Muy bien. Hay que tener en cuenta, muchachos, que todo esto lleva mucha temática, mucha paciencia, mucho trámite. El plan de vuelo que hace una empresa para hacer un vuelo ambulancia es sumamente complicado. Lleva una nota médica. En la nota médica va humedad, temperatura, velocidad del viento, el clima, de donde usted va a aterrizar, de donde va a despegar, la condición del paciente, la nota médica, la condición de la aeronave, cuántos litros de combustible, la autonomía de la aeronave, quiénes van, la cédula, todo eso lleva un trámite muy increíble, eh, pero también muy interesante a la hora de que podamos nosotros conocer todo ese papeleo que hay que hacer, porque de verdad que pues se las trae. Entonces, la necesidad del paciente es algo que tenemos que conocer en el plan de vuelo, qué necesita el paciente, qué es lo que tiene, y ustedes tienen que tratar a ese paciente de acuerdo a sus necesidades antes de iniciar el vuelo, como ya se los dije. Las patologías previas obviamente nos predisponen al paciente a tener algunas complicaciones cuando se le aplique al paciente cambios de presión atmosférica, cambios en la vibración, cambios en la temperatura, etcétera, etcétera. La medicación que utiliza, ¿verdad? No solo por el tiempo, por si vamos a ocupar más medicamentos de la cuenta, ¿verdad? Sino que también por algunos efectos adversos. Hay medicamentos que trabajan con la parte venotónica, ¿verdad? Y obviamente pues arriba vamos a perder algunas resistencias periféricas y el paciente podría perdernos presión arterial por ese medicamento. Entonces es súper importante conocer ese tipo de medicación, conocer al paciente bien, ojalá, o bien a fondo, más bien. La altura del vuelo, muchachos, en ambos sentidos, cuando vamos a traer un paciente, es sumamente importante por lo que les decía. Normalmente las aeronaves vuelan entre los 6.000 y 8.000 pies, se pasan de ahí por alguna condición especial. Entre más arriba, hay veces hay menos turbulencia. Entre más bajito vayamos, pues va a haber un poco más de turbulencia. Entonces, el piloto puede conversarlo con usted o usted puede conversarlo con el piloto. Mira, necesito una ruta lo más tranquila posible. El piloto va a buscar probablemente los 8.000 pies, 7.000 pies para que esto sea como más tranquilo el vuelo. Pero también tienes que pensar en las patologías, los aparatos que vas a usar y en que ya estás llegando casi a los 10.000 pies. Otra cosa que es súper importante en esto de la altura de los vuelos son las rutas o las radiales que vamos a utilizar para el transporte, muchachos. ¿Por dónde nos vamos a ir? Porque depende por dónde nos vayamos, el mapa va a ir diciéndonos por qué lugares vamos. Eso es importante para uno como paramédico de vuelo, saber si estoy pasando sobre San José, sobre Desamparados, sobre Cartago, ¿verdad? Es súper importante. Con el tiempo ustedes van a ir conociendo, digamos, las rutas o las radiales. Y pues obviamente ante una emergencia de la aeronave, pues van a tener que saber más o menos el sentido de ubicación. Es súper importante que sepan más o menos por dónde van, cuánto van a tardar, cuánto se van a elevar. Las rutas muchas veces dicen la altura que usted va a llevar por los cerros que hay entre el punto de despegue y el punto de aterrizaje. El tiempo de vuelo es súper importante, el famoso ETA, ¿verdad? Siempre que ustedes vuelen, alguien por ahí les va a decir ETA, que es Estimation Time Arrive, se maneja siempre como las aeronaves tienen un relojito, tienen un mapa, tienen como un GPS que les dice a qué horas va a llegar al destino que le pusieron a la computadora anteriormente, y eso es súper importante para el manejo de ambulancia, de escena, el personal que te está esperando, el oxígeno que tienes. Entonces, ¿cuánto te ahorra el oxígeno y cuánto es mi tiempo de ETA de llegar o mi tiempo, mi ETA hacia el hospital o hacia el lugar? Y la temperatura promedio, según la altura, como bien les dije, conforme vamos subiendo cada 1.000 pies, vamos perdiendo más o menos 1 grado. Entonces, eso es la parte que tienen que prevenir una vez que están en tierra, para que el paciente no les entre en hipotermia arriba y empiece a temblarles para recuperar temperatura y no sacamos la sábana está allá abajo del botiquín, el lugar más incómodo para sacarlo,
y es un poco complicado moverse para sacar la sábana. Si ustedes se van a mover en una aeronave, el piloto debe de saberlo, porque si ustedes se mueven en una aeronave, él va a sentir un movimiento que obviamente como a cualquier conductor de un vehículo le va a llamar la atención. Y de igual forma, si van a hacer algo que va a hacer ruido, porque él va obviamente concentrado en lo suyo, y si usted va a estar abriendo un tanque de oxígeno para probarlo ahí arriba, ¿verdad? Pues él tiene que saberlo, no debe ser. Pero si usted necesita hacerlo por una condición de carrera ya, tuvo un escape, necesita cerrar, eso necesita saberlo el capitán inmediatamente. Es muy, muy, muy importante, muchachos. Muy bien. En la parte donde menos queremos estar, ¿verdad? Ahí enredadillos, es en el caso de que nosotros seamos parte de una emergencia cuando estemos en una aeronave. La incidencia es poca, ¿verdad? Con respecto a, a los accidentes automovilísticos, pues obviamente hay más carros que aviones cruzando las carreteras o los cielos, pero pues puede llegar a pasar. Datos importantes que me interesa mucho mencionarles, muchachos. La frecuencia de emergencias para todas las aeronaves a nivel de Costa Rica, la 121.5, ¿verdad? Ahí es donde se va a transmitir cualquier tipo de emergencia y todas las torres tienen esa frecuencia preasignada para que si alguien habla ahí, inmediatamente el escáner abra esa frecuencia para escuchar a quién está pidiendo ayuda. La ayuda se pide por medio de códigos, ¿verdad? Como Mayday o simplemente pedir ayuda. Eso sí, en el caso que tengamos que usar el radio. El radio, el interruptor del radio está en el manubrio de la aeronave como tal, entonces tenemos que hacerlo en el caso de que el piloto no esté en condiciones de comunicarse. Tenemos que saber cuál es la frecuencia de emergencias, cómo se activa el radio, que todo eso es súper importante, comunicarnos con nuestra tripulación para poder conocer nosotros también un poquito de la parte de la aeronáutica y que él nos explique un poco ese tema. Lo del radio, lo de la frecuencia, lo de transmitir, ¿verdad? Todo eso está directamente con la torre de control. Como les dije antes, conozca las rutas, conozca las radiales, la frecuencia de emergencias, como bien ya se las dije. Con este tema del apagado rápido de los motores, no vayan a preguntarle eso de primera entrada a los pilotos cuando los están conociendo porque los van a ver así como con cara de susto, ¿verdad? Pero con el tiempo, conforme vamos integrando una tripulación ya conocida, pues es súper importante conocer algunos detalles, que la palanca roja es para la mezcla de la gasolina, la azul es para la mezcla del aire, la cantidad de aire, la otra mide la inclinación eh, de las alas, todo ese tipo de temas con la parte de la operación de la aeronave como tal para nosotros también es importante. Si tuviéramos un siniestro en una aeronave, tenemos que saber, y el piloto queda herido y queda inconsciente, tenemos que saber cómo apagar los rotores, ¿verdad? O los motores de una forma segura. Hay muchas formas de que usted le quita la electricidad, le quita los magnetos, apaga la parte eléctrica, apaga el motor, cierra la parte de entrada de gasolina. Todo eso evita, pues obviamente, un incendio el día que la aeronave se accidente y pues que exista alguien que pueda apagar esos sistemas y el piloto no está en condiciones, tenemos que saber nosotros cómo hacerlo. Obviamente, pues todas las aeronaves, todas las empresas tienen un plan de emergencias y tienen su equipo de protección personal. Todas las aeronaves, ¿verdad? Tienen su chaleco que se infla con un baloncito de estos de alta presión de aire comprimido. Trae las indicaciones, traen un manual, traen indicaciones de cómo salir de la aeronave como tal, qué tiene que hacer. Entonces es importante que tomen su ratito ustedes para revisar la aeronave por fuera, para verla, eh, para ver qué partes tiene, conocer cómo se llama esa parte, perdón, para qué es ese sensor, para qué funciona esa antenita. Y aparte de eso, pues que veamos lo que es el plan de emergencias de la aeronave como tal y el equipo de protección personal que tiene. Ubique el ELT y su interruptor. El ELT, muchachos, yo sé que muchos ya lo han escuchado porque es como el transmisor automático que se activa cuando es sometido a fuerzas G que van de la mano o lateralmente con una colisión o un choque. Entonces, el ELT es un aparatito que viaja en una aeronave que normalmente debe estar marcado dónde va
¿verdad? Igual que un extintor, tienen una marquita, ¿dónde está? Hay algunas aeronaves que tienen un interruptor para hacerlo manual desde adelante. Si usted tiene algún problema, puede hacerlo así. Otros son automáticos y se hacen cuando la aeronave golpea eh, con cierta fuerza, ¿verdad? Entonces él se activa y empieza a mandar una señal. Si nosotros queremos conversar con el piloto acerca del ELT, podemos perfectamente decirle, capitán, ¿dónde está el ELT de esta aeronave? Él va a saber inmediatamente qué es lo que usted quiere saber. Le va a mostrar dónde está el aparato, es como una cajita negra, ¿verdad? Tiene que resistir un montón de fuerza G y él va a empezar a transmitir un pulso sonoro en la frecuencia de emergencias, muchachos. Entonces es un momento importante. Y las otras aeronaves que están alrededor pueden incluso empezar a localizarla por proximidad. Conforme se aproximen, va a empezar a sonar un poco más fuerte o más seguido. Entonces esto es súper importante saberlo. Hay aeronaves que tienen, o las aeronaves que tienen el interruptor del ELT, usted podría probar el ELT para ver si está, porque tiene que probarlo en la checklist que hace el piloto, pero esas pruebas deben de ser entre la hora exacta y a los 5 minutos. O sea, podría ser a las 9 o entre las 9 y las 9 y 5, entre las 10 y las 10 y 5 minutos, entre las 11 y las 11 y 5 minutos. Toda prueba fuera de esos 5 minutos, muchachos, despacha todos los recursos a la escena porque se transmite el impulso por medio de la radio. Entonces, no se hace excepto que estemos en ese tiempo, de la hora cero a esa hora y 5 minutos. Esa es la hora de práctica de los ELT y los operadores lo saben. Entonces, es súper importante el día de mañana que se suban a una aeronave, pregúntenle al capitán, capitán, usted me explica un poquito del ELT para que él le diga dónde está, por qué está marcado. Normalmente está en la cola de los avionetas, ¿verdad? Los aviones pequeños. Y, y en los helicópteros igual en la parte de atrás, porque es la que probablemente pues tiene estadística de que sobrevive o aguanta un poco más, digamos, en algún siniestro. Entonces es súper importante, todos los aviones lo tienen una antenita arriba, eso es para lo mismo, ¿verdad? Si no tiene la antena, él igual va a empezar a transmitir, porque el aparato está hecho para que haga su trabajo después de que ha sido sometido a fuerzas G súper importantes. Entonces, eso es una partecita súper, súper, súper importante también. Conozcan, por favor, el ELT, la aeronave donde ustedes vuelan. Búsquenlo, localícelo, véalo. Hablen con su capitán o con el capitán de la aeronave para que conozcamos un poquito más cada día y vayamos cambiando este tema. Muchachos, dentro de lo que cambia allá arriba, ¿verdad? Tenemos un problema básicamente con los pacientes que son con problemas respiratorios por las partículas de oxígeno. Son las mismas. Lo que pasa es que se separan un poco más, tienen un poco más de espacio entre ellas. Entonces no se aprovechan igual. Tenemos que aprender a pensar siempre en que allá arriba, si un paciente me hace hipoxia y yo no pensé en eso y no le puse su nasocánula, no abrí el tanque, no lo saqué donde lo tenía, no revisé antes de salir, me va a traer un problema. Los pacientes, por ejemplo, yo, ¿verdad? Después de los 10.000 pies, mi saturación, sano, no fumador, no EPOC, no asmático, mi saturación normalmente baja 95, 96. Entonces, eso es una condición que nos llevó ahí con el doctor Fletes poco a poco a irnos midiendo, y entonces ya uno veía que sí, uno baja un poquitito. Esos 2 puntos que uno baja, o 3 puntos que uno baja en un paciente que tenga algún problema respiratorio, eso es un castigo, muchachos. Entonces tenemos que estar ya preparados para eso. A nivel de aeromedicina, uno normalmente ve diferentes tipos de hipoxia, ¿verdad? Los tipos se basan más que todo en qué está produciendo la hipoxia. Podría ser estancamiento, podría ser condición de perfusión a nivel alveolar, podría ser condición de presiones atmosféricas, eh, de obstructivas, ¿verdad? Que algo se desprendió por la vibración de la aeronave y nos está haciendo esa parte o nos está moderando esa parte. Todo eso tenemos que dominarlo al dedillo. Entonces, dentro de las que podemos tener está la anémica, que es que están los pasajeros para el bus, pero no hay buses. Entonces, no tenemos el aporte de oxígeno que quisiéramos. Por estancamiento es la parte obstructiva, ¿verdad? Hay presa, hay pasajeros, hay buses, pero hay presa, no va a llegar el oxígeno a tiempo. Las citotóxicas son por algunas interferencias con tóxicos, con medicamentos, ¿verdad? Que pues cuesta un poco más corregir.
Y la parte de la hipoxémica, pues cuando no se respira de forma adecuada, que ya arriba, pues como les decía, las partículas son un poco más separadas, entonces nos hacen respirar incluso diferente. Muy bien. ¿Qué nos debe preocupar, muchachos, allá arriba? Y mucho. Dentro de lo que nos preocupa en el transporte aeromédico están los efectos fisiológicos que sufre el cuerpo. Dentro de ellos, la hipoxia, los disbarismos, los traumas, los barotraumas, ¿verdad? Como ya lo vimos, la aceleración a la hora de despegar y a la hora de aterrizar nos dice cómo tiene que ir el paciente. Si el paciente puede tener aumento de la presión intracraniana, si le conviene una posición cabeza para la cola o cabeza para la nariz de la aeronave, y todo eso se analiza, muchachos, todo eso se conversa, todo eso se discute con el piloto. ¿Cuál va a ser la velocidad de aterrizaje y cuál va a ser la velocidad de despegue? Depende del tamaño de la pista. Entonces, muchas veces ponemos al paciente en la posición menos óptima porque la pista de aterrizaje era más corta y el piloto tuvo que frenar. Entonces, la fuerza G van hacia la cabeza y si el paciente venía con cabeza en nariz, hacia ahí va a ir la sangre, hacia ahí va a ir la presión. Entonces, pues puede traer más bien complicaciones para el paciente. La desorientación espacial, por supuesto, cuando nos metemos en un banco de nubes, no sabemos qué es arriba, no sabemos qué es abajo, no sabemos qué es derecha, no sabemos qué es izquierda. Y también, pues, súper importante saber que eso puede pasar. La fatiga, el ruido y la vibración son cosas de las que ya hablamos, ¿verdad? Son cosas que no podemos cambiar eso, pero tenemos que saber que existen y que nos pueden afectar más que todo a nivel de la aerotransporte. Muy bien, durante el despegue y el aterrizaje, la desaceleración y la aceleración hacen que la PIC cambie, ¿verdad? Hay desplazamiento de líquidos y masas dentro del organismo. Tenemos que analizar bien, como les dije, el tamaño de las pistas, cuál va a ser la mayor exposición a fuerza G, si durante el aterrizaje o durante el despegue. Eso no lo puede decir el piloto perfectamente. Las reacciones vagales, ¿verdad? Y obviamente pues el temor, las náuseas, los vómitos, el mal manejo de, de los líquidos, ¿verdad? O la broncoaspiración inclusive por una condición meramente de vuelo, nada más. Y el malestar general que algunas personas pues simplemente con el hecho de decirles vamos a volar, ya ahí tenemos un problema de por medio. ¿Qué pacientes no deberían usar el transporte aéreo, muchachos? Todo aquel paciente que usted considere que se puede inestabilizar. Por esa misma razón, aunque suene un poco ilógico, ¿verdad? Es que nosotros tratamos de estabilizar al máximo a ese paciente en tierra para poder volarlo. Hay veces el paciente definitivamente no se logra estabilizar y el médico a cargo dice, no es un paciente que sea candidato para vuelo ambulancia, debe ir de forma terrestre y con ciertos cuidados, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado con trasladar pacientes que tengan, digamos, problemas como cardiopatías, problemas respiratorios, inestabilidad con cardiopatías o problemas respiratorios, eventos cerebrovasculares, donde hay cámaras, ¿verdad? Entonces, manejemos la información de cuánto vamos a subir, cuánto vamos a tardar, cómo vamos a movernos, cómo vamos a aterrizar, cómo vamos a despegar, todo eso es importante. Y lo que les vengo diciendo durante el inicio de esta, espero que provechosa conversación, son los cambios de temperatura, presión atmosférica, concentración de oxígeno, fuerza G, son de mucho cuidado para todo lo que el paciente se ve expuesto, aparte de ya la patología o el trauma que tiene como tal. Eh, Aparte de eso, ¿verdad? Lo que les explicaba antes, que es súper interesante, es la parte de la aeronave como tal. La aeronave no puede sufrir ninguna modificación. Las modificaciones que están aceptadas para las aeronaves deben de estar avaladas o por la casa matriz de la aeronave por medio de una notificación certificada e internacional o por la parte vamos a ver, por traerles un ejemplo, digamos la DGAC, ¿verdad? Que usted quiera modificarle algo a la aeronave, tiene que probar con la casa matriz que eso es un cambio. Esos cambios o esas modificaciones que sufre la aeronave o que se le tiene que hacer a la aeronave para trasladar pacientes, porque no todas son para trasladar pacientes, eso normalmente se conoce como STC, que es el certificado de un tipo de suplementario, algo que no va a cambiar la estructura como tal completamente la aeronave, pero sí pasa a ser algo suplementario de la aeronave, no es parte de la aeronave, pero la casa matriz me certifica de que yo puedo usar una camilla para ponerla ahí anclada de esta forma para trasladar un paciente.
Entonces, eso es todo un tema de la legislación, de la parte legal, de la parte operativa de Costa Rica, pues que ya se está tratando de modificar, eh, o de más bien de sentar un poquito de bases con respecto a eso, porque sí es sumamente importante, aparte de todo lo demás, ¿verdad? La parte operativa que tiene que cambiar, la parte de cobro, la parte de acciones, quién le toca, quién no le toca, porque no existe una reglamentación de la parte de aerotransporte, lamentablemente. Entonces, hace un tiempo atrás, si uno preguntaba qué tenía que tener una aeronave para hacer vuelos, le decían que tenía que tener lo que tenía que tener una unidad de soporte avanzado de vida. Y sabemos hoy en día, después de estas palabras compartidas con ustedes, muchachos, que no todo lo que nos sirve en tierra nos sirve allá arriba. Entonces, funciona diferente. Um, Como les dije, he tratado de mezclar un poquito de cosas, de mezclar un poquito de los cambios, de hablar un poquito de las aeronaves, de la parte de seguridad. Créanme que este tema de la anatomía de la aeronave como tal, las puertas, las ventanas, cómo se cierran, quién las cierra, qué protocolo hay cuando se cierran las ventanas, las ventanitas de adelante, el aire acondicionado, todas esas cosas, eso requiere un montón de tiempo para verlo, pero pues ellos me pidieron un aporte ahí poquito y yo con mucho gusto ahí humildemente pues preparé esta presentación. Yo espero que sea de total agrado, de que esto los motive más bien a seguir adentrándose un poquito más en este tema, es súper interesante, hay mucho que conversar, ahí estamos siempre de la mano con Aloncito y el equipo que tiene. Eh, para resolver dudas, para aclarar dudas, lo que quieran, ahí estamos siempre 24/7 a pie de cañón. Como le dije, no lo sé todo, ¿verdad? Hay personas que tienen más experiencia que mi persona a nivel país, que han hecho más vuelos, ¿verdad? Pero pues eso es un poquito lo que yo quise compartirles hoy. Espero que haya sido de su completo agrado. Profeta, muchísimas gracias. De verdad que esta rama ha evolucionado demasiado. Creo que los colegas no nos dejarán mentir que los primeros vuelos que tal vez pudo tener uno como paramédico, pues eran muy improvisados, ¿verdad? O sea, cero plan de vuelo, ni siquiera saber cómo entrarle a un helicóptero o a una aeronave pequeña, ¿verdad? Y mucho menos saber de qué forma iba a trabajar el paciente. Eso era mucho tiempo atrás. Gracias a Dios y al esfuerzo de muchos colegas y compañeros como ustedes, ¿verdad? Que se han preparado, pues ya se ha profesionalizado muchísimo este abordaje, que sin duda alguna se vuelve demasiado importante. El conocer conceptos básicos de seguridad, o sea, es elemental, hasta los pequeños detalles y los tips que nos acabas de dar, ¿verdad? Como cómo es el comportamiento del tecnólogo, del paramédico a la par del paciente con la tripulación, ¿verdad? Entonces eso creo que es sumamente importante y realmente no lo conocíamos. Al menos yo hoy me llevo un aprendizaje enorme y creo que los colegas también. Tengo por acá tres preguntas o comentarios principalmente. Don Carlos Umaña, capitán, un placer saludarle. Dice, entonces entiendo que un paciente que puede requerir intubación endotraqueal es mejor manejar la vía aérea avanzada antes de ingresar a la aeronave. Esto por facilidad y seguridad. Gracias. Capitán, qué placer tenerlo por acá. Buenas noches. Correcto, si hay que manejar vía aérea, solamente en casos estrictamente necesarios, donde no nos dio, no pensamos tal vez en podemos tener alguna complicación de choque, ¿verdad? Durante el vuelo, pues tendríamos que hacerlo. Para esta condición, uno se permitiría casi que recomendarles no hacer la laringoscopía, sino que utilizar dispositivos supraglóticos, que es lo más fácil y es lo más cómodo a la hora de trabajar una vía aérea y por el espacio que hay en la aeronave, yo creo que es la mejor opción. Pero si el paciente ya está por per se ya complicado y sabemos que hay que, o pensamos que nos puede traer algún tipo de problema, capitán, mejor manejamos vía aérea desde el principio y ya cuando abordamos el paciente ya debe ir completamente entregado. Excelente. Muchas gracias, Rafete. Gracias al capitán por su valiosa consulta y aporte. Don Jorge Morera nos hace dos comentarios por acá. Dice, el traslado médico se dice que no se hace en tierra o lo que no se hace en tierra no se podrá hacer. Al menos en nuestra realidad
lo que las aeronaves son muy pequeñas y no son diseñadas desde su fabricación para vuelos de ambulancia. Nos tenemos que adaptar al poco espacio disponible, o sea que Perdón, ahí, prácticamente la misma tipología de convertir una ambulancia, convertir una aeronave en una ambulancia, ¿verdad? exacto. O sea, ahí no te escuché una parte, Alonso, porque te perdí ahí el audio. Ah, ok, perdón. Vuelvo a repetirla. Dice, en el traslado aeromédico se dice que lo que no se hace en tierra no se podrá hacer, me imagino que en el aire. Exacto. Al menos en nuestra realidad, es que las aeronaves son muy pequeñas y no son diseñadas desde su fabricación para vuelos ambulancia. Entonces, que hay que jugarla a como se pueda, en palabras ticas, ¿verdad? Sería lo que Dichos, dice don Jorge en ese primer aporte. dichosamente, bueno, sabemos que las partes, por ejemplo, anatómicamente una ambulancia no está hecha para llevar un módulo trasero solamente a un lado y al otro lado no, ¿verdad? Porque una maestra o una suspensión no es más fuerte que la otra. Eso solamente ocurre en los carros que son creados para ambulancia. Lo mismo sucede con las aeronaves. Lo que cambia con las aeronaves es que, la modificación que usted quiera hacer de la aeronave debe tener una certificación que es el STC de esa aeronave. Viene con un código, viene con una certificación y viene con una notificación de que en el caso que usted tenga algún inconveniente con ese artículo, la casa matriz lo va a avalar, ¿verdad? Te va a padrinar, por decirlo de alguna forma. No podemos hacer eh, tropicalizaciones así con las aeronaves como al gusto que uno quiera. Excelente. Igualmente, don Jorge, por ese valioso aporte. Aquí tenemos otro de don Jorge. Dice, si se debe sacrificar un poco de tiempo previo al vuelo para realizar acciones, es válido. Prever, anticipar es muy importante y llevar a mano lo que se podría utilizar es muy apropiado. O sea que prácticamente hay que hacer toda la preparación, como vos lo mencionabas, y prever toda aquella condición que te amerite pues hacer otros procedimientos y que se considera bastante apropiado. Exacto, exacto. Un par de anécdotas ahí, una de un paciente que fuimos a traer a Pérez Celedón y la doctora me dice, como lo vi hipotenso, le puse, ya le pasamos 1000 cc fisiológico. Si lo vemos desde el punto de vista de la prehospitalaria, ¿verdad? No lo vemos tan mal, siempre y cuando no se le hayan pasado de chorro y apretando la bolsa, ¿verdad? Eh, pero a nivel de vuelos, pues sí vemos algún problema porque nos trae problemas a la hora de la micción. Entonces muchas veces en el mismo botiquín tenemos que andar preparados para eso por medio de un pañal y haber pensado en eso, de que si la doctora le puso 1000 cc de suero fisiológico o una solución endovenosa, ese paciente pronto va a tener necesidad de miccionar y probablemente va a ser en vuelo. Y hay pacientes que se ponen incómodos por esa razón y nos va a traer un poco de problemas, claro, por supuesto. Y lo otro es una vez que me dejaron en Talamanca, me dijeron, tienes 3 minutos antes de que el cielo se cierre. Que el cielo se cierre significa cero visibilidad por algún vaco de nube. Antes de que el cielo se cierre, tienes 3 minutos para entrar, sacar un niño que tenía fracturas en las 4 extremidades e irnos, porque si no te tenés que quedar acá hasta mañana, probablemente a primera hora. Y ahí, pues así fue. Tuvieron que venir a sacarme el otro día. Me dejaron allá en Talamanca unas horas, ahí hasta café tuve que tomar allá porque ya nos dedicamos pues a la analgesia del niño, a estar un poco a trabajarlo, ¿verdad? Porque al principio iba a ser nada más como de montarlo lo más rápido posible porque cuando el capitán dice me voy, se va a ir porque si el banco o el cielo se le cierra, no vamos a poder salir y eso expone mucho la operación como tal. Excelente. Tengo por acá, bueno, muchas gracias a don Jorge Morera por sus valiosos aportes. Tengo tres comentarios de Diego y nos hacía por acá un comercial de un congreso que se va a dar en México. Entonces ya ahorita, si él gusta, nos puede pasar más datos. Dice don Diego, es muy importante si el paciente va crítico, llevarlo con parches ya colocados. Y en caso que se requiera, por ejemplo, una desfibrilación, en vuelo, pues avisar al capitán, ya que podría causar alguna interferencia en los instrumentos de la aeronave. Es una pregunta bastante interesante. Claro, claro, Dieguito, saludos. Dieguito es una de las personas que pues también tiene mucha más escuela que uno en este campo, conoce bastante. Dentro de ellos son cosas que uno poco a poco con el tiempo va adquiriendo, queridos compañeros.
Por ejemplo, yo ahora acostumbro todo paciente que yo abordo en la aeronave, siempre lo pongo en una manta de transporte y esa manta de transporte es de una tela gruesa y envuelve al paciente, entonces lo deja como en una skate, pero un poco más maleable, ¿verdad? Un poco más cómoda. Pero a la hora, digamos, de poner parches, si es necesario manejar la parte eléctrica, súper importante lo que dice Dieguito. También es importante tener en cuenta algo, muchachos, si vamos a ocupar desfibrilar a un paciente, que es algo que nos puede llegar a pasar el día de mañana, también tenemos que empezar en que estamos en un ambiente cerrado. Si le hemos puesto oxígeno al paciente, hemos cargado la atmósfera y hemos vuelto la atmósfera inestable del avión, entonces hay que tener mucho cuidado con, como dice Dieguito, con los parches, con el manejo de la parte eléctrica y como les dije al principio, toda acción que ustedes hagan, desde la parte que ustedes se tengan que mover, pasarse de un asiento para otro, porque no les gusta ir de espalda y quieren ir viendo para el frente para no marearse, por ponerles un ejemplo, eso debe saberlo el capitán. De igual forma, los diferentes procedimientos. Capitán, voy a ponerle una vía al paciente. Él se va a asegurar de que la aeronave no tenga tanta turbulencia, no se mueva tanto. Capitán, voy a ponerle oxígeno al paciente, voy a abrir el tanque de oxígeno. Todo eso es importantísimo, la comunicación bilateral, ¿verdad? Con la parte de la tripulación. Eso hace una tripulación segura, eso hace una tripulación efectiva y de calidad. Excelente. También tenemos también de don Diego dos comentarios. Bueno, un comentario que dice mantener en todo momento la conciencia situacional y hacer un buen uso del concepto CRM. Y también que las embarazadas en fase activa no se deben aerotransportar, ni pacientes posparo, ni pacientes con cirugía ocular reciente. Exacto, hay complicaciones posquirúrgicas que concretamente hablamos al principio, ¿verdad? Que es algo de donde probablemente el centro de despacho de ese paciente vayamos a tener un traslado secundario, como les decía antes, era de centro hospitalario a centro hospitalario. Normalmente el centro hospitalario donde sale el paciente se debe asegurar de que esa condición sea completamente segura para el paciente, pero también tenemos que suponer nosotros siempre un riesgo como cuando hay pacientes postquirúrgicos. No solo de ese tema, sino también pensar en los trombos, pensar en los diferentes cambios, en un paciente que nos puede entrar en una condición pulmonar, ¿verdad? Una trombosis pulmonar en vuelo, ¿verdad? Y si no tenemos la parte de que pensamos y preparamos todo antes, como decía don Jorge, pues vamos a tener problemas. Excelente, muchas gracias a don Diego. Para terminar el comercial, dice que el Congreso de Aeromedicina va a ser en Querétaro el 17 y 18 de noviembre. No sé si será solo presencial o también se hará de manera virtual. Tal vez ahora nos deja por ahí el comentario. Finalmente, dos consultas más. Dice Vamos don para Gustavo Querétaro. Zamora. Bueno, gracias a Diego y saludamos a don Gustavo Zamora allá por la zona de Guanacaste. Y nos dice que si el paciente con sonda Foley, o sea, que si el paciente se le debe aplicar o se le debe incorporar la sonda Foley antes de viajar. Fabito, qué placer. Un abrazo, hermano. Eh, la sonda de Foley es una forma de asegurarnos de que el riñón o la vejiga más bien no se va a llenar y no vamos a tener problemas o traumas a nivel de la vejiga. Entonces, sí, es sumamente necesario en un paciente que no está controlando esa parte, que tiene alteración neurológica, traumas. Normalmente el paciente politrauma debe venir con su sonda Foley, ¿verdad? Con la salvedad de lo del baloncito que les decía. La sonda Foley igual debe llenarse el balón con líquido, nunca con aire. Y sí, en efecto, debe traer sonda Foley. Excelente, muchas gracias a Tao por allá y saludos a los colegas de Guanacaste. Dice por acá Dani, de Alajuela, me parece, la mayoría de cuidados previos y dificultades que se nos pueden presentar y parte de la presentación son enfocados en aeronave no presurizada. O sea que si realmente la mayor problemática es en las no presurizadas. Y dicen aeronave presurizada y con instrumentos son menos los cambios fisiológicos que sufre el paciente bajo los 10.000 pies o sobre los 10.000. Ese es Ñañel. Saludos, Daniel. Ese miedo. Qué manera. Ah, las aeronaves presurizadas son las aeronaves que son más grandes. Ellas lo que hacen es meter presión positiva a la cabina o a todo lo que es la estructura interna de la aeronave para llevar a la aeronave a estar en una condición completamente normal, digamos, según nuestra atmósfera.
El único inconveniente es que la aeronave presurizada necesita, obviamente ella se presuriza después de los 10.000 pies, porque antes de eso, y pues puede hacerlo antes, pero no es necesariamente fisiológicamente. Em, También se usa como para recorridos más extensos porque como ella se eleva más, ¿verdad? Pero a nivel de Costa Rica, normalmente nosotros utilizamos aeronaves que no son presurizadas porque andamos por debajo casi siempre de los 10.000 pies. Muy pocas veces la extensión de nuestro país nos permite elevarnos más de ahí y es innecesario también buscando obviamente la alteración en los cambios del paciente como tal, pero sí, en efecto, las aeronaves que son más grandes y presurizadas no requieren tanto cuidado acerca de eso. Eso es como que la aeronave mete presión adentro para llegar a volver ese ambiente, ¿verdad? Interno de la aeronave óptimo para todas las funciones fisiológicas. Ya no hay cambios, ya no hay extensión de partículas de aire, ya no hay extensión de partículas de oxígeno, ¿verdad? Y es por esa razón que ustedes ven en las películas, hay veces que uno ve que bajan las mascarillas de oxígeno de la aeronave presurizada y tiene una bolsa de reservorio. La bolsa de reservorio nunca se infla, ahí arriba siempre está colapsada. Aún así funciona porque la aeronave, la presurización que existe dentro de la aeronave es lo que hace que la bolsita nunca se expanda. Nunca se va a ver una bolsa de reservorio como la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Excelente, Rafa. Muy, muy interesante la explicación. Y muchas gracias, Daniel. Saludos. Finalmente, tenemos un último comentario. Don Johnny Núñez dice, ayer murió una paciente en un vuelo internacional, o sea, de una aeronave de ala fija. ¿Qué pasaría si un paramédico viaja ahí? ¿Cuál sería su recomendación? Mm. Me Y imagino ahí que al murió, el cabo día de ayer del cuidado del paciente. murió una señora que solamente dijo que iba a ir al baño. Eso tiene que ver mucho con las condiciones, ¿verdad? O sea, la historia, el historial del paciente, qué fue lo que pasó, todo eso nos va a dictar mucho qué hacer. Si usted lo tiene presenciado, probablemente lo que le va a tocar hacer es decirle al capitán dónde es lo más rápido que puede aterrizar y el capitán le va a decir, bueno, a 20 minutos en Panamá o a 30 en Costa Rica. Entonces podría uno empezar eh, RCP básico, ¿verdad? Si es lo que tienes. En las aeronaves normalmente en las aeronaves tiene que haber un DEA y hay un botiquín ahí, pero obviamente pues no es un botiquín avanzado. Ayer fue una paciente que se sintió mal, se fue para el baño y hasta que las aeromosas dijeron que se sentaran, ¿verdad? Y se abrocharon los cinturones porque ya venía un proceso de aterrizaje, de descenso, ¿verdad? De la aeronave, donde puede haber más turbulencia. Entonces notaron que ese asiento estaba vacío, se fueron al baño y ahí se encontraron la paciente ya sin signos vitales. Y igual se le dio soporte avanzado, pero si nosotros estuviéramos ante una situación de esas, nos queda iniciar compresiones, verificar con la tripulación del avión qué equipo tenemos a disposición y cuánto es lo más rápido que puede aterrizar. Normalmente ellos tienen planes de emergencia, como se los dije antes. Dentro de esos planes de emergencia, ellos dicen, vamos para Costa Rica. Entre nuestro punto de despegue y Costa Rica tenemos X, Y y B aeropuertos. Todos esos aeropuertos los pueden recibir. Podemos aterrizar ahí. Tiene la capacidad para resolver cualquier otro problema de combustible o algún problema mecánico que tenga la aeronave y generar alguna alerta. Entonces el capitán genera una alerta, igual que las alertas 2 3 que vemos ahí siempre, ¿verdad? Genera una alerta aérea porque necesita prioridad de paso, necesita prioridad de aterrizaje. Entonces se le da y se mejora mucho el tiempo de aterrizaje de esa aeronave cuando el capitán dicta la alerta. Pero lo que nos queda es el soporte básico, averiguar igual que si viniera la unidad terrestre en ruta, cuánto estamos de aterrizar y cuánto va a llegar, cuánto va a tardar la ayuda en llegarnos. Y mientras tanto, pues manejar buenas compresiones y tener mucha información del paciente, de qué padece, esos pacientes normalmente son pacientes muy, muy clínicos, empiezan con dificultad respiratoria súbita, dolor en las extremidades, tienen una cirugía previa, usan medicamentos ya, ¿verdad? Están anticoagulados o no estaban anticoagulados después de una cirugía. Cuestiones como esas, el tiempo que estuve igual en el aeropuerto, vi muchas cosillas como el libro, ¿verdad? El paciente se baja la aeronave, empieza con dolor de piernas y ya luego caía con el tromboembolismo ahí ya inconsciente o en paro.
Excelente, y muchas gracias a don Johnny por el comentario. Bueno, ya el resto, Rafita, son puras felicitaciones, no es para menos, ¿verdad? Porque la sesión ha sido sumamente provechosa. Muchas felicitaciones y agradecimientos por la charla, excelente expositor, gran profesional, ¿verdad? Entre otros comentarios que le dejan acá, pues, los colegas. Entonces, no me Excelente. queda más, Rafita, que darte las gracias nuevamente. Esperemos que tener otra sesión en un futuro próximo porque sin Orden. duda alguna yo sé que estos temas son sumamente importantes y como decías al principio, el conocimiento es extremadamente amplio, es muy robusto para abordarlo en tan poquito tiempo, pero en poquito tiempo como tuvimos en la sesión de hoy, pues aprendió muchísimo y creo que los colegas te lo van a agradecer bastante. Entonces, unas últimas palabras y cerraríamos sesión por el día de hoy. No, pues agradecerles el tiempo. Para mí es un honor, realmente es un honor poder compartir con todo el gremio, aportar un poquito, humildemente, y pues lo que sea para mejorar la parte prehospitalaria y apoyar un poquito ahí a gente que, como ustedes, les repito, Alonso, pues la felicitación se la devuelvo a ustedes, la devuelvo al grupo, a todo el equipo de paramédicos, y yo quiero instarlos a todos a que busquemos siempre la mejora, el aporte, las críticas constructivas, todo eso nos va a llevar a ser mejores, como grupo, vamos a ser más fuertes y vamos a tener mayores frutos. Excelente, Rafita, y nos unimos, por supuesto, a ese agradecimiento, también a los colegas, porque podemos saber, bueno, puede haber ponentes, puede haber equipo de formación, pero si no hay participación, de ahí sería muy difícil. Entonces, agradecerles a todos y cada uno de los colegas en las diferentes partes del país y más allá, que amablemente nos privilegian con su compañía, ¿verdad? Entonces, esperemos que próximamente tengamos la próxima sesión, que va a ser con el doctor Cruz, que lo teníamos ahí pendiente. Recordarle lo de la Red Américas, también lo de la revista Prohospitalaria, del doctor Andrés Cairol y su equipo de trabajo, y nos estamos conversando. Muchas gracias y buenas noches, un excelente fin de semana, y a partir de este momento pueden abrir micrófonos si así lo gustan para saludar al ponente. Muchísimas gracias y buenas noches.